La asociación de propietarios quemó mi motocicleta policial por no unirme y luego descubrió que soy policía estatal. Siempre supe que las asociaciones de propietarios podían tener mucha hambre de poder, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos como para provocar un incendio provocado. Mi nombre es Jake Morrison y he sido policía estatal durante más de una década. Mi trabajo es servir y proteger, pero nunca pensé que me enfrentaría a la asociación de propietarios de mi propio vecindario. Todo comenzó cuando me mudé a un tranquilo suburbio de lujo en las afueras de la ciudad. La casa era perfecta, tenía un gran patio trasero, un garaje espacioso y la privacidad suficiente para que se sintiera como en casa. Había una asociación de propietarios, pero el agente inmobiliario me había asegurado que la propiedad que compré estaba fuera de su jurisdicción, lo que significaba que no tenía la obligación de pagar sus ridículas tarifas ni de cumplir con sus reglas cada vez más absurdas. Pero el presidente de la asociación de propietarios, un hombre llamado Richard Calewa, no lo vio de esa manera. La primera advertencia de la asociación de propietarios a los pocos días de mudarme, encontré una carta en mi buzón de la asociación de propietarios. Era un recordatorio amistoso de que se esperaba que todos los propietarios de viviendas de la comunidad pagaran una tarifa anual de $600 y siguieran las normas comunitarias. Pautas que incluyen la prohibición de vehículos comerciales o de servicio en las entradas de vehículos. Sabía a dónde iba esto. Mi motocicleta policial, una Harley Davidson emitida por el departamento, estaba estacionada en mi entrada cuando no estaba de servicio. No era solo para aparentar. A menudo conducía en casa después de turnos largos, ahorrando combustible y permitiéndome responder rápidamente si era necesario. Cortésmente le informé a la propietaria que no era miembro y que mi casa estaba legalmente exenta de sus reglas. Esperaba que ese fuera el final. Me equivoqué. Unos días después, llegó otra carta. Esta no fue tan amigable. Exigía que retirara el vehículo no autorizado de mi entrada o enfrentaría hallazgos nuevamente. La ignoré, luego la amenaza comenzó a escalar e intimidación. Comenzó sutilmente. Los vecinos me miraban de reojo. Susurros silenciosos mientras pasaba y basura aparecía misteriosamente en mi césped. Me encogí de hombros después de todo. Me había enfrentado a cosas peores en el trabajo. Pero una noche, escuché un fuerte golpe afuera. Salí corriendo para encontrar que me habían arrojado un ladrillo a la ventana delantera. Adjunto había una nota. Las reglas de la JOA se aplican a todos. Deshazte de la motocicleta o de lo contrario. Fue entonces cuando decidí que es hora de contraatacar. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad y me aseguré de que mi departamento supiera sobre el acoso en curso. Unos días después pillé al mismísimo Richard Calewa merodeando por mi entrada tomando fotos de mi bicicleta. Cuando lo confronté sonrió. ¿Crees que eres especial porque eres policía? Se burló. No queremos que los de tu clase arruinen el aspecto de nuestra comunidad. Apenas pude contener mi ira, pero me mantuve firme. Mi casa está fuera de la jurisdicción de Richard. Si continúas acosándome, presentaré un informe. Su rostro se oscureció. Te arrepentirás de esto. Debería haberlo sabido. Él me dijo que el incendio había ocurrido un domingo por la noche. Acababa de terminar un turno largo cuando entré en mi entrada. Tan pronto como apagué mi bicicleta y me dirigí hacia adentro, olía humo. Cuando salí corriendo ya era demasiado tarde. Mi motocicleta policial estaba envuelta en llamas. Las llamas lamieron los lados de mi garaje amenazando con extenderse a mi casa. Llamé al 911 y agarré una manguera tratando de contener el fuego hasta que llegó el departamento de bomberos. A pesar de mis esfuerzos, la bicicleta fue una pérdida total. El jefe de bomberos confirmó más tarde que fue un incendio provocado. Alguien había rociado mi motocicleta con gasolina y le había prendido fuego. Yo sabía quién estaba detrás. La trampa. En lugar de tomar represalias, con ira hice lo que cualquier buen policía haría. Puse una trampa. Reporté el incendio provocado a mi departamento e instalé cámaras de seguridad en lugares aún más ocultos alrededor de mi casa. Luego compré una nueva motocicleta de policía y me aseguré de dejarla estacionada en el mismo lugar. Efectivamente, no tardó mucho. Una noche Richard Calewa y dos de los miembros de la junta de su asociación de propietarios aparecieron con bidones de gasolina. Esta vez tenía todo grabado en cámara. Tan pronto como empezaron a echar gasolina salí con mi placa en una mano y mi pistola de servicio enfundada en mi cadera yendo a algún lado. Caballeros, la cara de Richard palideció. ¿Solo éramos un incendio provocado?
Dije rotundamente que era un delito grave. Los otros dos hombres salieron corriendo, pero Richard se congeló en el lugar. En cuestión de minutos llegaron refuerzos y fue arrestado en el acto. Las imágenes que proporcioné sellaron su destino. Las secuelas. Richard fue acusado de múltiples delitos, incluyendo incendio provocado, vandalismo y acoso. Sus compinches de la asociación de propietarios no tuvieron tanta suerte, ya que habían huido, pero ellos pronto se vieron implicados. También la propia Joa se derrumbó bajo el escándalo. Los residentes, horrorizados por lo que había sucedido, votaron para disolverla por completo. Resultó que Richard había estado extorsionando a los propietarios durante años, embolsándose tarifas adicionales mientras intimidaba a cualquiera que no cumpliera. En cuanto a mí, se hizo justicia. Mi departamento me dio una nueva motocicleta policial y me convertí en una especie de leyenda local en el vecindario. Hasta el día de hoy, todavía vivo en esa casa libre de la tiranía de una Joa, y cada vez que voy en bicicleta por mi camino de entrada sonrío, porque ahora nadie se atreve a decirme dónde puedo o no puedo estacionar. Las consecuencias. Después del arresto de Richard, las cosas se intensificaron aún más. Las noticias del escándalo de la Joa se extendieron como un reguero de pólvora. Las estaciones de noticias locales recogieron la historia, publicando titulares como "Presidente de la Joa arrestado por incendio provocado, policía estatal dirigido". La gente estaba furiosa. Muchos de mis vecinos ya les disgustaba la Joa, pero habían tenido demasiado miedo de hablar. Ahora que la verdad había salido a la luz, las compuertas se abrieron. Los residentes se presentaron con sus propias historias de terror. Una pareja de jubilados reveló que los habían multado con miles por decoraciones de césped no autorizadas porque los nietos habían dejado juguetes en el jardín. Una madre soltera casi fue desalojada porque había estacionado su auto en la calle durante una noche cuando su entrada estaba llena. Otro propietario admitió que Richard había sugerido que le pagaran personalmente para evitar multas con tanta gente que se presentaba. La policía inició una investigación completa sobre la actividad de la asociación de propietarios. Lo que descubrieron fue incluso peor de lo que esperaba: el imperio criminal de la asociación de propietarios. La investigación reveló que Richard y su círculo íntimo habían estado manejando la asociación de propietarios como una mafia personal. Habían malversado fondos de la asociación. Miles de dólares faltaban del presupuesto de la asociación de propietarios, canalizados a cuentas personales. Documentos falsificados. Se enviaron avisos de infracción falsos a los propietarios exigiendo que pagaran multas que no existían. Residentes amenazados. Las personas que cuestionaban la autoridad de la asociación de propietarios a menudo encontraban sus autos misteriosamente vandalizados. El descubrimiento más impactante. B tenía autoridad legal sobre mi propiedad o la mitad del vecindario. Richard había mentido durante años, intimidando a los propietarios para que pagaran tarifas que no debían. Cuando se revisaron los registros del condado, estaba claro que su poder era una farsa completa. El ajuste de cuentas legal con toda la evidencia acumulada. El fiscal de distrito presentó múltiples cargos contra Richard y sus compinches, incluyendo incendio provocado, fraude, malversación de fondos, acoso, extorsión. La actitud petulante de Richard desapareció cuando se dio cuenta de que estaba mirando 255 años de prisión. Sus dos cómplices, el tesorero y el vicepresidente de la asociación de propietarios, rápidamente se volvieron contra él para reducir sus propias sentencias en la corte. Richard intentó hacerse la víctima. Afirmó que solo estaba manteniendo los estándares de la comunidad y que solo me había perseguido porque era una influencia peligrosa. El juez no lo creyó con pruebas abrumadoras. Richard fue sentenciado a 18 años tras las rejas. Sus cómplices recibieron sentencias más leves, pero aún así fueron condenados. La asociación de propietarios ya no existe. Una vez que Richard fue encerrado, el vecindario no perdió el tiempo en desmantelar la asociación. Se realizó una votación comunitaria y, por un deslizamiento de tierra, la asociación de propietarios se disolvió permanentemente sin la interferencia de la asociación. Los propietarios finalmente fueron libres de vivir en paz. No más tarifas inútiles, no más citaciones ridículas, solo un vecindario normal nuevamente. La justicia se hizo un día. Aproximadamente un año después, estaba en mi entrada puliendo mi nueva motocicleta de policía cuando un vecino se acercó.
Me alegro de ver que todavía estás aquí. Dijo que realmente salvaste este vecindario. Me reí entre dientes, solo estaba haciendo mi trabajo. Él sonrió, todos nos alegramos de que nunca te hayas unido. Sea, yo también.